Buenos días. Bienvenidos al webinar de Alianza Empresarial para el Desarrollo, Mapeo, Consulta y Relacionamiento con Partes Interesadas. Muy brevemente, para los que no han escuchado antes de AED, somos una asociación de más de 140 empresas que promovemos el desarrollo sostenible en Costa Rica. A veces a este webinar se nos unen asistentes de otros países, así que bienvenidos si también vienen de otros países. Formamos parte de redes globales y centroamericanas como Integrarse, el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible, Pacto Global y firmantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un modelo en Alianza Empresarial para el Desarrollo de alineamiento estratégico de la sostenibilidad en la estrategia de la empresa. Para los que nos han acompañado en webinars anteriores, todo empieza con la parte de compromiso de la alta dirección y también de los dos medios. Pero es muy importante que siempre tengamos presente que para tener una buena estrategia de sostenibilidad necesitamos un compromiso de la dirección y entendimiento por parte de ellos de que la sostenibilidad va más allá de los temas que usualmente pensamos como sostenibilidad. Hoy vamos, en otros webinars hemos entrado en detalle en todas las partes de este modelo y los invitamos a visitar nuestros otros webinars en nuestra página web. Hoy específicamente estamos basándonos en una parte del diagnóstico, específicamente. En la parte, el diagnóstico está compuesto por 4 componentes. Análisis del entorno, análisis interno, análisis de materialidad, que lo tocamos en el webinar del mes anterior, y finalmente la parte de identificación y consulta de partes interesadas. Hoy vamos a hablar específicamente de partes interesadas, como les comenté, y vamos a ver por qué se relaciona eso también con el análisis de materialidad. Muy bien. ¿Quiénes son las partes interesadas de una organización? Para los que ya conocen a la ISO 26000, define que las partes interesadas son grupos o individuos también que de alguna manera se ven afectados con nuestras operaciones o que sus decisiones o acciones también puedan afectar nuestras operaciones de cierta manera. Entonces va en ambos sentidos. Las partes interesadas usuales o grupos de interés también se les llama, van desde los primeros que se nos vienen a la mente, nuestros clientes o consumidores. También el público interno, que es una parte interesada muy importante. A veces también el público interno lo podemos separar en distintas partes de este grupo interno. A veces separamos la junta directiva, el equipo gerencial o diferentes formas de segmentar el grupo interno como parte interesada. También tenemos la comunidad en la que operamos. En empresas donde tienen una única ubicación, el grupo interesado es esa comunidad inmediata, pero también hay empresas de servicios que tienen cobertura nacional y esa comunidad puede ser definida también a nivel nacional. Entonces, para cada empresa se define un grupo de interés bien específico según las operaciones de la empresa. Nuestros competidores claramente también son un grupo de interés. Nuestras acciones de cierta manera también tienen repercusiones en la estrategia de nuestros competidores. La sociedad civil, líderes de opinión. Ahora con las redes sociales, pues los líderes de opinión están bastante presentes y nuestros consumidores están bastante presentes también en redes sociales. Y el gobierno, que muchas veces, o las instituciones gubernamentales, que de cierta manera regulan nuestras operaciones. Y hay sectores más regulados que otros y tenemos que tomarlos en cuenta como partes interesadas. Muy bien. Ahora, ¿por qué son importantes las partes interesadas? Bueno, tenemos en verdad los diferentes, y esas partes interesadas también se llaman stakeholders,
o grupos de interés que lo ven ahí en su pantalla. Tienen poder, tienen capacidad y tienen medios. Y ahora cada vez más nos observan a las empresas nuestro desempeño económico, ambiental y social y nos exigen un comportamiento responsable. La ISO 26000 nos define esta imagen que ven a mano derecha y nos indica que al abordar la responsabilidad social en una organización debemos tener en cuenta 3 relaciones de la organización. Una es en general el de la organización con la sociedad, ¿verdad? Cómo impactamos la sociedad, cómo impactamos el medio ambiente a través de nuestras decisiones y actividades. Pero también específicamente la organización con las partes interesadas. Las partes interesadas son parte de esa sociedad y están compuestos como individuos o organizaciones, ¿verdad? Y tenemos un impacto específico en cada parte interesada, por decirlo así. Vamos a colocar en mute a Tatiana. Tatiana, para que por favor nada más tengamos cuidado con el audio. Luego, ¿verdad? Entonces, estamos inmersos, como decía Stefan Mithani, ¿verdad? Que no existen empresas exitosas en una sociedad fracasada. Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestros impactos ambientales, sociales y económicos en la sociedad sean gestionados. Pueden ser impactos positivos o negativos, pero tenemos que definir muy bien para esas partes interesadas cuáles son esos impactos. ¿Por qué? Porque de cierta manera ellos pueden influir en nuestra capacidad de hacer negocios. Si tenemos una planta específica y no estamos gestionando bien el relacionamiento con la comunidad, pues podríamos tener la desdicha que esa comunidad se oponga a nuestras operaciones, que ha pasado en cadenas hoteleras, ha pasado en industrias extractivas, pero también pasa en servicios. Cuando tenemos comentarios específicos de clientes, proveedores que no están satisfechos con el servicio y ahora representan, ¿verdad?, esas inconformidades muy explícitamente en nuestras redes sociales y pues se hacen a veces virales. Entonces es muy importante tener muy claro quiénes son esas partes interesadas para gestionarlas. Según nuestro modelo de madurez, para los que nos han estado acompañando en otros webinars, tenemos un modelo de madurez para cada una de las áreas estratégicas de un plan de sostenibilidad. Específicamente con partes interesadas, vamos de izquierda a derecha. Lo primero que debemos hacer es un mapeo y priorización de las partes interesadas. Y hoy vamos a ver cómo hacer esto. El siguiente paso es tener mecanismos para atender y resolver quejas de esas partes interesadas. Quejas e inquietudes en general. Lo importante aquí es no solamente que hayan esos mecanismos para atenderlos, sino que también los procesos detrás para darles correcta resolución y para que se pueda de cierta manera responder a esa parte interesada, qué fue lo que pasó. Y a veces no es únicamente al individuo con el que estamos tratando, sino al grupo de esa parte interesada. Si a los clientes hicimos esta mejora debido a que estamos atendiendo una oportunidad de mejora que nos indicó un cliente. Entonces, comunicar un poco qué es lo que hacemos, pero siempre tener incluido dentro de la parte de mejora de procesos la atención a partes interesadas. El siguiente nivel es realizar una consulta de las expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué consultamos? Porque necesitamos saber qué les interesa a ellos. Para atenderlos, si son partes interesadas prioritarias, o también para cuando hacemos la parte de reportaje y hacer un reportaje mucho más inteligente. Entonces, ahora muchas empresas ya no, bueno, siempre tiran el reporte de sostenibilidad completo o el reporte integrado completo, pero también tienen estrategias de comunicación particulares para las partes interesadas porque ya se les consultó y saben qué es lo que les preocupa, qué es lo que cuáles son sus inquietudes y se les comunica qué es lo que hace la empresa al respecto. Importante incorporar
esas expectativas en la toma de decisiones de la empresa. El equipo gerencial debe estar al tanto para ir gestionando la empresa de manera responsable. Y finalmente, tener mecanismos de relacionamiento permanente con esas partes interesadas, específicamente o prioritariamente con esas que son las más importantes. Vamos a ver que no para todas va a ser la misma estrategia de relacionamiento. Excelente. Entonces, continuando, el relacionamiento con partes interesadas tiene 3 partes principalmente. La parte de identificación, priorización y relacionamiento. Vamos a iniciar con la parte de identificación. Ahora, para identificar a nuestras partes interesadas específicamente, lo que nos hacemos son algunas preguntas y eso nos ayuda a empezar como una lista de cuáles son nuestras partes interesadas. Preguntémonos, y a veces este ejercicio se realiza como en un grupo de diferentes departamentos. ¿Cuáles son los grupos de interés que influyen en nuestra empresa, en la comunidad y en el sector específicamente? Ahí va a salir desde entes reguladores, clientes, colaboradores internos. Ahora, nuestras decisiones, ¿cómo afectan o nuestros procesos, productos, actividades, cómo afectan a estas partes? ¿A cuáles grupos afectamos? ¿Verdad? ¿Cuáles grupos pueden estar contentos o descontentos con nosotros? ¿Y cuáles podrían representar riesgos potenciales si los excluimos de un proceso de relacionamiento con partes interesadas? Otras preguntas que nos podemos hacer es pensando en la cadena de valor. ¿Quién se ve afectado a lo largo de nuestra cadena de valor? Aquí estamos hablando upstream y downstream, ¿verdad? Desde proveedores hasta cliente final. ¿Quién puede afectar la capacidad de la organización para que cumplamos con nuestras responsabilidades? A veces existen grupos que son lo suficientemente influyentes. En el caso de algunas instituciones públicas, por ejemplo, podría ser el sindicato. Entonces, eso es una parte interesada bien importante que se trabaja como individual, ¿verdad? Entonces, a través de estas preguntas, vamos a ir haciendo una larga lista de partes interesadas. Muy bien. Una de las formas, como les comentaba, es a través de mapear nuestra cadena de valor. Mapeamos todos nuestros procesos y vamos a ir identificando en cada parte de nuestros procesos quiénes pueden ser las partes interesadas en este proceso. Esa es una forma de hacerlo. También es importante mencionar que en algunos casos, ¿verdad? Esta larga lista que tenemos de partes interesadas se va a agrupar en categorías generales. En este caso, les traigo el ejemplo de Bacredomatic. En uno de sus reportes, ellos indican los grupos de partes interesadas, pero además se desglosan. Por poner un ejemplo, los competidores se está desglosando en bancos comerciales y otras entidades financieras. En los clientes, todos tenemos formas distintas de segmentar a los clientes. En este caso, ellos segmentaron a sus clientes en personas, pequeñas y medianas empresas y empresas grandes. Entonces va a depender específicamente de cada organización los diferentes públicos que tengamos segmentados en cada una de las categorías de públicos de interés. Otra forma que me gustó mucho, como hacemos, es una guía de integrarse. Nuestra organización de Centroamericana, de la que forma parte, en la que se hace como un mix entre la cadena de valor, nuestras esferas de influencia y las partes interesadas. Aquí tenemos los procesos, por decirlo, internos de nuestra organización y tenemos desde contratistas, subcontratistas, proveedores de materia prima, la organización como tal. Dentro de nuestra cadena de abastecimiento ya vamos a tener clientes, consumidores, distribuidores y ya más allá, adelante, cadena de valor más amplia, tenemos a la comunidad, autoridades y otros. Entonces hay diferentes formas de representar a nuestras partes interesadas y cada empresa escoge cuál le sirve más según su tipo de actividad. Entonces, recapitulando esta primera parte de identificación, hacemos una
lista larga de las diferentes partes interesadas que pueden afectar nuestras operaciones o que nosotros los afectamos a ellos a través de nuestros productos y operaciones y decisiones. Y a partir de eso, habría que priorizarlas. Entonces, entrando específicamente en la parte de priorización, tenemos los siguientes pasos sugeridos. Vamos a seleccionar un poco el tipo de modelo que vamos a usar. Vamos a seleccionar las variables para priorizar a estas partes interesadas. Vamos a clasificarlas según priorización y ya nos queda un mapa de partes interesadas que podemos utilizar para propósitos múltiples. Para las empresas que tienen ya procesos certificados con la ISO 9001, por ejemplo, la última versión de la 9001-2015 ya incluye un mapeo y relacionamiento con partes interesadas. Entonces, esto se da muy bien porque viene a complementar, por decirlo así, si ya habíamos empezado un proceso desde el área de sostenibilidad. Si lo empezamos desde el área de calidad, también nada más se complementa el mapeo del área de calidad con la parte de sostenibilidad. Pero se utiliza este mapeo y consulta de partes interesadas para múltiples propósitos. Ahora, para la priorización podemos usar distintas variables. Aquí les tengo dos ejemplos bastante que hemos utilizado con otras empresas para procesos de priorización de partes interesadas. Proximidad, a veces tenemos el nivel de interacción de la empresa con esas partes interesadas y definimos un puntaje. Proximidad, efecto negativo, podría ser consecuencias de las operaciones de las empresas sobre esas partes interesadas y uno puede decir, bueno, hay un efecto neutro que no es prácticamente percibido o hay un efecto negativo importante, entonces uno los puede enumerar y irle dando una calificación cuantitativa. Capacidad de afectar a las operaciones de la empresa, ahí es un potencial riesgo de que la parte interesada irrumpa o tenga las operaciones de la empresa. Esto podría funcionar muy bien para empresas de sectores donde están ya inmersos en una comunidad. Entonces uno puede decir, no, realmente esta parte interesada no tiene capacidad de afectar nuestras operaciones o más bien podría afectar en su totalidad de las operaciones. Capacidad de incidir en nuestra reputación, ¿verdad? Afectando nuestra imagen de cierta manera. Hay partes interesadas que pueden incidir levemente o de ninguna manera, o hay otras que sí pueden definitivamente dañar la reputación dependiendo de dónde estemos. Y aquí, pues ahora prácticamente que como hay mucho más acceso a información, mucha más forma de compartir información en redes, pues ha cambiado mucho desde hace unos 20 años ahora la capacidad de incidencia en la reputación de la empresa para algunos públicos de interés. Y responsabilidad de aquellas partes interesadas con que la empresa tiene o puede tener responsabilidades ya legales o financieras, por ejemplo. Podemos decir, ok, no tenemos ninguna responsabilidad legal o financiera o definitivamente con algunos entes reguladores tenemos responsabilidades críticas que si no nos detienen operación. Entonces usualmente lo que se hace es que se definen niveles y se definen puntajes y para cada una de estas partes o grupos de partes interesadas vamos a hacer un mapeo. Hacemos una sesión interna y con varias personas de la organización, ojalá que estén personas desde recursos humanos, atención al cliente, producción, porque son personas que de cierta manera reciben información distinta. Entonces, lo ideal es que lo hagamos en grupo para que esa evaluación tenga diferentes perspectivas dentro de la empresa. Y así nos va a permitir tener un mapa, por decirlo así, de la importancia, la criticidad de esas partes interesadas. Aquí les traigo un ejemplo también del reporte de sostenibilidad de FIFCO. Específicamente, ellos hicieron su priorización según la incidencia o nivel de influencia de las partes interesadas y la relación con la continuidad del negocio. Les quiero mostrar un mapa de cómo se puede ver un mapa de priorización de partes interesadas. Aquí tenemos en el eje X la consecuencia de las operaciones sobre la parte interesada y después el riesgo de que la parte interesada afecte nuestras operaciones. Entonces aquí tenemos las dos relaciones.
uno hacia la parte interesada y otro hacia la empresa. Y una vez habiendo aplicado algunos de los criterios que vimos en la filmina anterior y que son flexibles, o sea, cada empresa debe definirlos, sale un mapa como estos. Se dividen usualmente en 4 cuadrantes y aquí podemos utilizar el modelo del Boston Consulting Group, por ejemplo, que es un modelo que se utiliza a nivel mundial. Los que tienen poca incidencia y nosotros tenemos poca incidencia, pues realmente es monitorearlos, pero hay un mínimo esfuerzo de relacionamiento. Obviamente, cuando ya tenemos públicos de interés que tienen mucha influencia y en los que influimos bastante, ya hay que administrarlos de cerca. Específicamente en la parte de relacionamiento con partes interesadas, hay diferentes niveles de relacionamiento. Desde lo más pasivo, que puede ser informar sobre nuestras decisiones, ¿verdad? A través de nuestro reporte de sostenibilidad, que si ellos están interesados pueden acceder por distintos medios. Ya hay públicos en los que definimos que tenemos que dialogar con ellos y hay otros que tenemos que empoderarlos, trasladar esas capacidades, organizaciones o personas que deben tomar decisiones dentro de la empresa. Como les dije, el grupo de público interno se puede dividir y si tenemos un equipo de mandos medios muy importante para nosotros, pues en ese vamos a trabajar en empoderarlo. Pero resulta que hay clientes específicos o líderes de opinión que están de cierta manera muy presentes ahí, puede ser que nos queden bastante prioritarios y tengamos que participarlos. Entonces nos van a ayudar a buscar soluciones a los problemas, a mejores productos, vamos a incluir de cierta manera en nuestros procesos de innovación. Entonces, según la parte interesada, la priorización que le demos, vamos a tener que participarlos de diferentes maneras y también comunicarles cosas de diferentes maneras. Aquí quiero hacer una cuñita. Tenemos un manual de comunicación estratégica para la sostenibilidad. Está en nuestra página web y nosotros sí les vamos a compartir esta presentación, entonces pueden utilizar este link, perdón. Ahí explicamos el paso a paso, de lo más básico con ejemplos de empresas que son miembros de AED, empresas AED, y entonces pueden ir viendo algunos de los ejemplos. Específicamente, aquí les traigo un ejemplo de FIFCO, también del reporte de sostenibilidad o en su reporte integrado de FIFCO, en el que establecemos canales canales de relacionamiento con las partes interesadas y también la periodicidad. Van a ver que tenemos públicos específicos en que cada año nos vamos a relacionar con ellos, ¿verdad? Un reporte integrado se tira una vez al año, se hace una encuesta una vez al año, pero prácticamente diariamente nos vamos a reunir con ellos a través del sitio web o el chat en línea con los proveedores, por ejemplo. Entonces aquí se mapea muy bien los canales y la periodicidad con la que se utilizan para relacionarse con las distintas partes interesadas. Ahora, la parte de consulta de partes interesadas para el proceso de materialidad específicamente, para los que se nos han unido a webinars anteriores y vimos el proceso de materialidad, si no los invito a que lo busquen en nuestra sección de multimedia de la página web. Hablábamos de priorizar como base de nuestra estrategia de sostenibilidad ciertos temas, los temas materiales, y que para esto deberíamos validarlos con las partes interesadas. Entonces, en este caso, hay en los niveles de madurez del proceso de materialidad también se incluye dentro del proceso de materialidad una consulta de partes interesadas para validar los temas de materialidad. Entonces quería incluir estas filminas para no dejar a los que han estado dándole seguimiento a todos los webinars, darles un poquito más de información y terminar este punto. Lo importante aquí es que en un proceso de materialidad, nuevamente los que no estuvieron con nosotros en el de materialidad los invito a que lo visiten. El último paso, una vez que ya uno tiene una priorización interna de esos temas que sí o sí mi empresa, por el tipo de negocio que tengo y por el sector en el que me encuentro, tenemos que trabajar, eso posteriormente se hace una validación con las partes interesadas.
Usualmente se hacen focus groups, se hacen encuestas en línea, se hacen uno a uno para poder también de cierta manera priorizar y validar estos temas. Y es aquí donde yo les decía que en la parte de reportaje hay empresas que ya tiran comunicaciones especiales, videos muy específicos para una parte interesada que saben que ya les dijo que estos son los temas que me interesan. Es muy probable que la comunicación, los temas que tratamos con el público interno sean muy distintos a los que vamos a trabajar con entes reguladores o muy distintos con los que trabajamos con proveedores, por ejemplo. Los temas que le interesan a proveedores, pronto pago, eh, políticas de derechos humanos, no son los mismos que estamos trabajando con colaboradores. Entonces, es así como calza también un proceso de consulta de partes interesadas en el proceso de materialidad. Recapitulando la parte de partes interesadas, hemos hablado de cómo hacer un mapeo y priorización de las partes interesadas. Ahora, muy importante, establecer esos canales de comunicación para recibir retroalimentación de esas partes interesadas. Como bien sabemos todos, el área de sostenibilidad no es el dueño de las relaciones con todas las partes interesadas, sino que proveeduría se encarga de la parte de proveedores. Recursos humanos o talento humano posiblemente de colaboradores. Entonces vamos a tener diferentes personas y departamentos que gestionan esas relaciones. Y tenemos que buscar maneras en las que podamos recibir retroalimentación de las partes interesadas prioritarias y eso involucra trabajo con otros departamentos. Específicamente para sostenibilidad, sí debemos consultar expectativas y sostenibilidad nuevamente. Aquí nos vamos a lo básico de sostenibilidad. No solamente estamos hablando de ambiente, no solamente estamos hablando de voluntariado. Estamos hablando de las 7 materias fundamentales de la ISO 26000, desde prácticas laborales y derechos humanos, pero también asuntos de los consumidores, competencia justa. Estamos hablando también de la parte sí ambiental, pero también de relacionamiento con la comunidad. Entonces, debemos consultar a esas partes interesadas prioritarias sobre cuáles son sus expectativas con la empresa. Y esto hay que hacerlo con cuidado porque no queremos tampoco que nos den la lista al niño de lo que quieren, sino que hay que organizarlo muy bien. A los que son miembros de Alianza Empresarial para el Desarrollo, acérquense a su asesor porque tenemos también guías y formas de consultar a estas partes interesadas. Nuevamente, ¿por qué consultamos? Porque queremos realmente incorporar esto en la toma de decisiones de nuestra empresa. ¿Para qué? Para gestionar realmente el riesgo. ¿Para qué? Para que nuestras operaciones respondan a lo que la sociedad está esperando de nuestro sector. Si queremos tener un negocio a largo plazo, pues debemos tener canales de escucha. Y nuevamente esos canales no van a ser exclusivos de un departamento de sostenibilidad. Esos canales van a estar en toda nuestra organización. Y sí, el departamento de sostenibilidad lo que puede es recopilar información de estos diferentes procesos de escucha que nos llegan a veces por canales, desde canales de quejas de clientes, nos pueden llegar por recursos humanos, nos pueden llegar por proveeduría, pero nosotros debemos tener un mapeo general si estamos en el área de sostenibilidad. Y obviamente gerencia general siempre tiene una visión general de todas estas fuentes de información. Y ya la parte más alta de madurez es tener mecanismos de relacionamiento permanente. No con todas las partes interesadas, sino con las prioritarias específicamente. Como vieron en el ejemplo de FIFCO, se identificaron desde las que son diarias, semanales hasta las anuales. Entonces van a haber algunos canales que se abren de manera permanente y otros canales que pueden ser consultas ya específicas, que las hacemos una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo del enfoque que queremos darle. Entonces, con esto voy cerrando el tema de consulta y relacionamiento con partes interesadas. Nada más para recordarles que AED específicamente tenemos 3 dimensiones o 4 áreas en las que podemos trabajar con empresas.
desde gestión integral para la sostenibilidad. Estos webinars vienen desde esta área, pero también tenemos especialistas en la parte ambiental, social y económica. Diferentes temas en los que les podemos dar apoyo. Ya con esto entonces vamos cerrando. Quisiera que hagan sus preguntas en el chat que tienen a mano derecha en su pantalla. Y también si pueden ayudar a evaluarnos el webinar que tuvimos ahorita, les agradeceríamos mucho. Mi compañera Thais les va a colocar en el chat el link directo a la evaluación, que no les toma más de un minuto, para que también la hagan. Inés, sí, nuestras presentaciones, nuestros webinars están en la sección de multimedia de la página de AED, www.aedcr.com, y ahí las podemos acceder. Entonces, vamos a abrir ahora sí el espacio para consultas. Si alguno tiene una consulta, les agradezco nos la indiquen. Muy bien, aquí tenemos ya una pregunta de Alejandra. ¿Cuáles son mecanismos útiles y exitosos para interactuar con las partes interesadas? Ok, aquí estamos hablando de interacción con partes interesadas y regresando a la parte de relacionamiento. Hay relacionamiento con partes interesadas en todo momento en una organización. Si estamos hablando de nuestros proveedores, pues es algo posiblemente diario en el que desde el departamento de proveeduría o de compras hay relacionamiento continuo con ellos porque les estamos comprando. Ahora, específicamente de consulta a partes interesadas, usualmente vamos a usar diversos canales según la parte interesada. Uno es nuestra página web y nuestras redes sociales. De ahí estamos tomando información posiblemente de múltiples partes interesadas que debemos ir recopilando. ¿Quién recopila esa información? Entonces háganse la pregunta de en sus organizaciones, ¿quién está monitoreando esto? ¿Dónde quedan los reportes? Y si realmente se están utilizando para la toma de decisiones. Vamos a tener otras partes interesadas. Se utiliza mucho con comunidad y también con proveedores, de hecho, en el que vamos a hacer consultas como focus groups una vez al año. Y entonces vamos a tener la posibilidad de consultarle a estos proveedores qué es lo que opinan de la empresa, dónde estamos fallando, qué podríamos mejorar y qué hacemos bien también. Se preguntamos las cosas positivas y las negativas. Usualmente tenemos durante esos focus groups un espacio más cuantitativo donde evalúan ciertas áreas que queremos conocer sobre su opinión, y también tenemos espacios cualitativos donde es más de conversación, entender sus preocupaciones y expectativas, y nosotros analizamos esta información. Luego para el público interno, otro mecanismo es la encuesta de clima organizacional. Si somos una empresa que la aplicamos cada cierta cantidad de tiempo, ahí está una información muy completa sobre cómo se sienten nuestros colaboradores, qué esperan de nosotros. Entonces, desde encuestas específicas que ya creamos para consultarlos, hasta otros mecanismos que ya de por sí existen dentro de los procesos de nuestros departamentos. Espero atender su pregunta, Alejandra. Muy bien, tenemos otra pregunta de Agustín. Dentro del proceso de análisis, ¿ustedes han empleado o conocen el mecanismo de análisis de redes para cuantificar relaciones y el impacto de los, está un poquito difícil, actores positivos y negativos dentro de la relación? No sé si entiendo su pregunta, Agustín. Vamos a ver. Estamos hablando de procesos de análisis de redes sociales, posiblemente. Aquí nosotros en AE específicamente no tenemos mecanismos para analizar redes sociales como tal. Como les dije, nos apoyamos entonces en los departamentos que ya
trabajan estos temas. Si en su empresa el departamento de atención al cliente recibe, posiblemente tiene un manager de redes sociales que recibe información continua del rendimiento, de las cuestiones positivas, de los rankings, ¿verdad? De menciones y demás, y se hace un análisis de esta información con cuestiones ya más de mercadeo. Pues utilizamos esos insumos que ya salen de ese departamento. Específicamente nosotros no les vamos a recomendar, digamos, una metodología de análisis, sino eso sí ya es más del lado de mercadeo. Espero contestar su pregunta. Hay otros, vamos a leer otra pregunta, un segundito. Vamos a ver. Ok. Agustín nos dice, un actor te afecta en la toma de decisiones y cómo este está articulado con otras redes. Sí, definitivamente, uno de nuestros públicos de interés, especialmente los más prioritarios, definitivamente deben afectar nuestra toma de decisiones. Las opiniones y expectativas de ellos deben tomarse en cuenta. Y sí, ahorita nadie está desarticulado, ¿verdad? Todo de cierta manera, todos los públicos de interés, individuos pueden formar parte de hecho de varios públicos de interés. El otro día hablábamos del análisis de información ya en grandes cantidades, lo que se le llama el Big Data, ¿verdad? Y cómo podríamos hacer análisis de los procesos de inversión o las decisiones de inversión de nuestros clientes, si somos un banco, por ejemplo. Y entonces a través de eso podemos tomar decisiones de nuevos productos o servicios que ofrecerle a cierto segmento de clientes, analizando la toma de decisiones de ellos, información que tenemos dentro de nuestra organización. Muy bien. Nos preguntan nuevamente que a dónde vamos a colgar esta presentación. Va a estar en la sección de multimedia de nuestra página web. La publicamos usualmente unos 3 días después de este webinar. Elena Quiroz nos pregunta, ¿qué mecanismos de diálogo y razonamiento usar cuando los grupos de presión son críticos y la relación es difícil? Ok, Elena, ahí también si quiere me agrega algún ejemplo del que tiene en mente específico para contestarle. Pero usualmente son los que tenemos que tener más cerca. Si tenemos un hotel o una empresa que de cierta manera afecta la dinámica de una comunidad, lo importante es identificar quiénes dentro de ese grupo son las personas que vocalizan, son las personas que toman decisiones, ¿verdad? Porque podemos estar pensando en individuos o podemos estar pensando en organizaciones. Ahora, identificar bien cuáles son, ¿verdad? Cuáles han sido sus opiniones acerca de nuestra organización e idealmente siempre invitarlos a que nos visiten o visitarlos a ellos. Tener esa conversación uno a uno con estas personas puede darnos una perspectiva mucho mejor de qué es lo que están esperando. Ahora, si ellos ya tienen quejas específicas sobre nuestras operaciones, tenemos que estar dispuestos a escucharlos y a accionar. Porque nos ha pasado que hay organizaciones que dicen, no los escucho, perfecto, se están quejando de la forma en que vertimos las aguas, pero no estamos dispuestos a hacer ninguna inversión para mejorar el tema. Nos pasó con una organización que cambió la parte de cómo vierten sus aguas y se estaba inundando una zona aledaña. Obviamente la empresa hizo algún cambio que afectó. Las aguas no eran negras, y le estaban saliendo limpias, pero estaba afectando a la comunidad de cierta manera. Y a pesar de que hubo comunicación con esa parte interesada, no se estaba dispuesto a hacer ninguna variación en sus procesos. Entonces, cuando invitamos a una parte interesada, específicamente que es medio crítica y que ya está de cierta manera
demostrando que no está de acuerdo con algo, pues entonces sí es importante atraerlos, hacerles una invitación a que conversen con nosotros y tener a personas que podamos tomar decisiones en esa discusión. Muy bien, Patricia nos pregunta, ¿cada cuánto se realiza esta actualización desde el mapeo de partes interesadas hasta la priorización de partes interesadas? ¿Cada cuánto se debería hacer? ¿Cuál sería un tiempo adecuado? Realmente, una vez que uno lo hace el mapeo de consultas y la priorización de partes interesadas, uno puede revisarlo una vez al año. No se necesita un proceso exhaustivo como lo hicimos al inicio, que invitamos a personas de toda la organización, sino que vamos a estar siempre teniendo conversaciones y una vez al año le pegamos una revisada a nuestro mapa de partes interesadas. Pero sí, como cada 2 años deberíamos revisitar el ejercicio de priorización y mapeo. Espero contestar su pregunta, Patricia. Elena me dice que si puedo compartir el documento fuente de la metodología. Esto es una metodología AED, van a tener acceso a la presentación en nuestra página web. Ahí también tienen el documento de comunicación de partes interesadas. Si son empresas AED, empresas que forman parte de nuestra red de miembros, también específicamente si tenemos lo que se les conoce como el scorecard y en donde tenemos los niveles de madurez para cada una de las partes del plan de estratégico sostenibilidad. Entonces ahí hay más información a la que puedan acceder. Le vamos a realizar una revisadita a la pregunta de Jensi, por favor, ahí, a ver si fue que nos la perdimos. Ah, bueno, Jensi, sí, ya contestamos su pregunta. Muchas gracias, Agustín. Agustín nos pasa un link en el que nos podemos informar más sobre un ejemplo específico. Muchísimas gracias por compartirlo, Agustín. Ahí les queda a todos a las personas que se nos unen. Voy a copiarlo y voy a tratar de pasárselos también cuando les mandemos un correo de seguimiento. Sí, Carolina, nada más si hay una forma de descargar esta presentación posteriormente, va a estar posteada en nuestra parte multimedias de la página de AED. Entonces, con esto terminamos la presentación y la sección de preguntas. Ahí tienen mi contacto y también me pueden escribir cualquier cosa, tienen el contacto y estamos a las órdenes. Espero que hayan disfrutado el webinar y cualquier otra consulta, de manera muy cordial los invito a escribirme y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ana, vamos a atender su pregunta posteriormente, ya que estamos cerrando. Thais, por favor, apuntarla para entonces darle seguimiento. Por favor, nada más nos manda un correíto. Muchas gracias a todos y gracias por los buenos comentarios. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días.